Yo estaba barriendo el frente de mi casa esa mañana, como lo hago todos los días desde que mi esposo murió. No era solo limpieza, era una forma de llenar el silencio. El sonido de la escoba raspando el piso de tierra me hacía compañía. El camino frente a mí estaba vacío, como casi siempre. Poca gente pasa por ahí, en el interior de Jalisco, donde vivo desde hace más de 30 años. Y quien pasa, generalmente sabe exactamente a dónde va. Fue entonces cuando los vi, un matrimonio de ancianos caminando despacio por la vereda polvorienta. Cada uno cargaba un costal de ropa en las manos. Nada más que eso. El hombre se apoyaba en un palo seco, usándolo como bastón. La mujer venía justo detrás, con los hombros caídos y la mirada baja, como quien ya no espera nada de la vida. Dejé de barrer. Conozco ese camino mejor que mis propios dolores. Mi Ademir murió en él hace 12 años, cuando la camioneta se volcó regresando de la central de abastos o el mercado. Conozco cada curva, cada bache, cada árbol torcido que marca el camino, y sé también que, en la dirección en que iba ese par, no existe nada, ninguna casa, ningún rancho, ninguna señal de gente. De noche, solo el frío cortante, la maleza espesa y los ruidos de la oscuridad que te hacen recordar que no estás sola en el mundo. Pero estar acompañada por coyotes y víboras no es exactamente un consuelo. Quien sigue por ahí sin rumbo, simplemente desaparece. Se me oprimió el corazón. Esa opresión antigua, de cuando uno ve una injusticia sucediendo y sabe que puede hacer algo, pero tiene miedo de meterse. Pensé en volver a entrar a la casa. No era asunto mío, cada quien con lo suyo. Pero mis pies no obedecieron a mi cabeza. Dejé la escoba recargada en la pared y caminé hasta el portón de madera. El sol ya estaba alto, quemando fuerte, y el calor hacía bailar el polvo del camino en el aire. Cuando se acercaron lo suficiente para que yo viera sus rostros, hablé con cuidado pero sin rodeos. «Buenos días. Disculpen que pregunte así, pero ¿saben a dónde van?» Los dos se detuvieron al instante. El viejito levantó el rostro despacio. Sus ojos estaban hundidos, cansados, con ese color apagado de quien ya pasó muchas noches sin dormir bien. La piel estaba quemada por el sol, llena de manchas, y las manos le temblaban sosteniendo el costal de ropa y el bastón improvisado. Miró a su esposa por un instante como pidiendo permiso para responder. Luego habló, con una voz ronca y baja. «Señora, ni siquiera sabemos si tendremos que comer mañana. Imagínese saber a dónde vamos». Sentí la garganta cerrada. No respondí de inmediato. Esa frase no era solo tristeza, era alguien que ya se había rendido de esperar ayuda. Era alguien que ya había tocado tantas puertas que ni siquiera llevaba la cuenta de cuántas le habían cerrado en la cara. La mujer apretó el costal de ropa contra el pecho. El llanto salió bajito, contenido, lleno de vergüenza. Ni siquiera me levantó la vista. «¿Están solos?», pregunté, sintiendo que ya sabía la respuesta. «Estamos solos», respondió él, y la palabra salió pesada, cargada de todo lo que no se dijo. Los hijos dijeron que ya hicieron suficiente, que ahora cada uno necesitaba seguir su propia vida. Bajó la cabeza y completó casi susurrando, como si confesara un pecado. «Quizás la culpa es nuestra. Quizás amamos demasiado. Eso me dolió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Yo sé lo que es perderlo todo. Sé lo que es despertar todos los días extrañando a alguien que no vuelve más. Sé lo que es tener la casa llena de silencio y recuerdos. Sé, principalmente, lo que duele ser dejada atrás cuando más se necesita. Cuando mi Ademir murió, los hijos que nunca tuvimos no aparecieron para consolarme. Los parientes se esfumaron después del funeral. Y aprendí, de la manera más dolorosa,
que la soledad no es solo estar sola. Es darte cuenta de que nadie nota tu ausencia. Sin pensarlo mucho, abrí el portón. Entonces, ya no van a seguir caminando por ese camino, les dije, firme. Entren. Se miraron, confundidos, como si no creyeran lo que estaban escuchando, como si pensaran que en cualquier momento iba a decir, es broma. Aquí todavía hay café caliente, continué, haciéndoles un gesto para que pasaran. Y mientras yo esté viva, nadie pasará hambre bajo mi techo. El viejito dudó. Dio un paso, se detuvo, me miró con los ojos llorosos. No tenemos cómo pagarle, señora. Lo miré directo a los ojos iguales a los de mi padre, que murió pobre pero digno. Yo no pregunté eso, pregunté si tenían hambre. La mujer se derrumbó ahí mismo, en medio del camino, llorando en silencio, con ese llanto de quien ya no tiene fuerzas ni para hacer ruido. La ayudé a levantarse. Los dos entraron, despacio, como si tuvieran miedo de que el suelo se fuera a derrumbar bajo sus pies. Dentro de mi casa sencilla, paredes de tapial o adobe, piso de cemento pulido, muebles viejos que vinieron de la casa de mi madre. Puse agua a hervir, corté pan casero que había hecho el día anterior. Arrimé 2 sillas a la mesa. Se sentaron con cuidado, como si no merecieran estar ahí. Les serví café con leche, pan con mantequilla, un trozo de panqué de maíz que me había sobrado. Comieron despacio, con un cuidado casi religioso, como quien tiene miedo de que alguien diga en cualquier momento que se acabó, que fue solo una prueba, que ahora tienen que irse. Mientras comían, la historia fue saliendo poco a poco. Se llamaban Sebastián y María. Casados por 53 años, tuvieron 4 hijos. Trabajaron toda la vida, él en la milpa o el campo, ella lavando ropa ajena. Construyeron una casa pequeña, de 3 cuartos, en el pueblo vecino. Criaron a los hijos con lo poco que tenían, pero siempre con abundancia de amor. Cuando se hicieron demasiado viejos para trabajar, cuando la salud comenzó a pesar y las cuentas a apretar, los hijos comenzaron a quejarse. Primero fueron los comentarios, luego las peleas. Por fin, la decisión. Los ancianos dan trabajo, ocupan espacio, estorban. Fueron expulsados de su propia casa, la casa que ellos mismos habían construido, ladrillo por ladrillo. Les dieron 2 costales de ropa y les dijeron que resolvieran, que cada quien tiene sus problemas. Criamos a nuestros hijos con tanto amor, dijo María con la voz quebrada, limpiándose las lágrimas con la orilla de su delantal gastado. Nunca imaginamos terminar así. Nunca. Sebastián no dijo nada. Solo miró el plato vacío, como si ahí estuviera escrita alguna respuesta que no lograba encontrar. Le tomé la mano a María. Su mano era fría, temblorosa, llena de callos y marcas de una vida entera de trabajo. Aquí ustedes no son una carga, le dije, mirándola a los ojos. Aquí ustedes son personas. Esa noche durmieron en camas de verdad por primera vez en semanas. Les di mi cuarto y me fui a dormir a la hamaca del corredor. El viento pegaba en las hojas de plátano. Los grillos cantaban sin parar, y yo me quedé ahí, balanceándome despacio, mirando el cielo lleno de estrellas. Todo había comenzado con una pregunta simple, y tal vez esa pregunta había impedido que 2 vidas se perdieran para siempre en ese camino sin fin. Yo todavía no lo sabía, pero ese matrimonio rechazado por sus propios hijos cargaba con un pasado que cambiaría completamente mi vida. Y el camino que casi se los traga sería el mismo por donde la verdad volvería. El peso de ser familia. Los primeros días fueron extraños. No porque me arrepintiera de haber abierto el portón, nunca me arrepentí de eso, sino porque hacía tanto tiempo que vivía sola, que había olvidado cómo es compartir una casa con otras personas. El ruido de pasos en el pasillo, el olor a café que otra persona preparó,
la toalla mojada en el tendedero que no lavé yo. Cosas pequeñas que hacen que una casa parezca viva de nuevo. María se despertaba antes que yo. Lo descubrí a la tercera mañana, cuando abrí los ojos y sentí el olor a pan calentándose en el horno. Me levanté deprisa, todavía en camisón, y fui a la cocina. Ella estaba allí, con el delantal atado a la cintura, revolviendo una olla de atole de maíz. «María, no tienes que hacer esto», le dije, algo incómoda. Ella se giró hacia mí y me dio una sonrisa tímida, de esas que uno da cuando quiere agradecer, pero no sabe bien cómo. «Sé que no tengo que hacerlo», respondió ella bajito, «pero no puedo quedarme quieta. Toda la vida me levanté temprano para atender la casa. Si no hago nada, siento que estoy estorbando». Entendí al instante. No era sobre el trabajo, era sobre pertenecer, era sobre sentir que aún tenía alguna utilidad en este mundo. «Entonces lo hacemos juntas», le dije, arrastrando una silla. «Hoy cocinas tú, mañana cocino yo. Así ninguna de las dos se queda demasiado parada, ni demasiado cansada». Ella estuvo de acuerdo, y vi el alivio en sus ojos. Sebastián era más callado. Pasaba las mañanas sentado bajo el árbol de mango, mirando el camino, como si esperara a alguien que nunca llegaba. A veces tomaba la vieja azada que guardaba en el cobertizo y deshiervaba un pedazo del patio. No porque yo se lo pidiera, sino porque un hombre de rancho no sabe estar con los brazos cruzados. «Señor Sebastián, usted no necesita hacer esfuerzo», le dije un día viéndolo arrancar la maleza con dificultad. Se detuvo, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y me miró con esos ojos cansados. «Doña», dijo respirando profundo, «el día que ya no pueda levantar una azada, puede enterrarme, porque ahí sí que ya no sirvo para nada». No insistí. Aprendí que el orgullo de un viejo no se discute. Si se discute, duele más que ayuda. Al final de la primera semana, ya habíamos encontrado una manera de vivir juntas. María atendía la cocina y la pequeña huerta. Sebastián arreglaba cercas, componía lo que estaba roto, regaba las plantas. Yo me encargaba de la casa, cuidaba las gallinas, iba al pueblo a buscar víveres. Parecía que siempre había sido así. Pero por las noches, cuando el silencio volvía y nos sentábamos en el corredor a tomar café y comer galletas, el dolor de ellos salía a flote. «¿Sabe qué es lo que más duele?», me dijo María una noche, mirando el cielo oscuro. «No es haber sido echada, es saber que mis hijos pudieron hacer eso, que el amor que les di no fue lo suficientemente fuerte para sujetarlos». Yo no sabía qué responder. ¿Qué se le dice a una madre que fue tirada a la calle por sus propios hijos? «A veces el amor no sujeta a nadie», le dije despacio. «A veces uno ama de verdad, y aún así pierde. Yo amé a mi esposo con todo lo que tenía, y se murió de todas formas». María me miró con los ojos llenos de agua, pero al menos él no eligió dejarla. Eso me cayó. Tenía razón, Ademir murió, pero no me abandonó. No me miró y dijo que ya no servía, y de repente entendí que el dolor de María era peor que el mío, porque la muerte, aunque duela, se acepta, pero el rechazo, ese se queda ardiendo para siempre. Fue esa noche que Sebastián contó toda la historia. Habló despacio, eligiendo cada palabra, como quien tiene miedo de derrumbarse a mitad del camino. Dijo que sus 4 hijos siempre fueron su orgullo. 2 hombres, 2 mujeres. Todos estudiaron, todos consiguieron empleos mejores que los de sus padres. Uno se hizo chofer de autobús, el otro gerente de una tienda. Las hijas se casaron con hombres con recursos. Cuando nacieron los nietos, Sebastián y María eran presencia constante. Cuidaban de los niños, los llevaban a la escuela, les hacían de comer, los bañaban. Eran los abuelos que todos quisieran tener. Pero cuando se hicieron viejos,
Cuando la salud comenzó a fallar, la historia cambió. «Mi rodilla ya no aguanta más», dijo Sebastián, dándose unas palmadas en la pierna con la mano temblorosa. «Hace 5 años que apenas puedo caminar sin dolor. María tiene la presión alta, el corazón débil. Empezamos a dar problemas, medicinas caras, citas por aquí, consultas por allá». Hizo una pausa, respiró profundo. Los hijos empezaron a pelear entre ellos. Cada uno creía que el otro debía cuidarnos más. Hasta que un día juntaron a los 4 y decidieron, nadie se haría cargo. «¿Cómo que nadie?», pregunté sintiendo subir la rabia. Dijeron que ya habían cumplido, que formaron su propia familia, que tienen cuentas que pagar, hijos que mantener, que debíamos entender su situación. María sollozó bajito, escondiendo el rostro entre las manos. «Nuestro hijo mayor fue el que habló más duro», dijo ella con la voz entrecortada. «Dijo que nosotros siempre fuimos un estorbo, que nunca logramos nada en la vida por nuestra culpa, que ahora él quería vivir tranquilo». Sebastián terminó la historia. «Nos dieron una semana para salir de la casa que yo construí con mis propias manos. Nos ofrecieron 2 costales de ropa y 100 pesos. Dijeron que si no nos íbamos, llamarían a la policía y dirían que estábamos invadiendo. El silencio que cayó fue pesado como plomo. Apreté los puños, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación. «¿Y ustedes a dónde fueron?», pregunté. «A la calle», respondió María. «Dormimos 3 noches debajo de un puente. Luego encontramos un galpón abandonado y nos quedamos ahí otros días, hasta que ya no aguantamos más. Decidimos caminar hasta, no sé, hasta acabarnos. Fue entonces cuando entendí lo que había pasado. Ese matrimonio no estaba solo caminando por el camino, estaban despidiéndose de la vida, siguiendo hacia la nada porque sentían que ya no había lugar para ellos en ninguna parte. Y si yo no hubiera abierto ese portón, no terminé el pensamiento. No era necesario. «Ustedes no se van de aquí», les dije, firme, mirándolos a los ojos. «Mientras yo tenga un plato de comida, ustedes comen. Mientras yo tenga un techo, ustedes duermen. Y si alguien viene aquí a intentar sacarlos, tendrá que sacarme a mí primero». Sebastián bajó la cabeza y lloró. Fue la primera vez que vi a un hombre así, curtido, de manos gruesas y espalda encorvada de tanto cargar peso, llorar como niño. María vino hacia mí y me abrazó. Un abrazo apretado, de esos que piden no soltar nunca más. Y yo, que pasé 12 años sin abrazar a nadie, dejé que ella me apretara cuanto quisiera, porque yo también necesitaba eso. Esa noche, cuando todos ya se habían ido a dormir, me quedé sola en el corredor, mirando las estrellas. El viento estaba frío, cortante, y los grillos cantaban más fuerte de lo normal. Pensé en Ademir. Pensé en lo injusta que es la vida. Pensé en cuánta gente buena muere temprano y cuánta gente mala vive tranquila. Pero también pensé que tal vez Dios me había dejado viva precisamente para esto, para abrir el portón cuando 2 viejecitos perdidos pasaran frente a mi casa, para demostrar que todavía existe gente que no abandona a la gente. Y por primera vez en 12 años sentí que mi vida había vuelto a tener un sentido. Cuando el pasado llama a la puerta 3, semanas después de que Sebastián y María llegaron, la vida en mi casa había cambiado por completo. Ya no era ese silencio pesado que me asfixiaba desde la muerte de Ademir. Ahora había conversación a la hora del café, risa bajita cuando María contaba alguna anécdota antigua, el ruido de Sebastián arreglando la cerca que llevaba años caída. La casa estaba viva de nuevo, pero yo debía saber que una paz así no dura mucho tiempo. Fue un martes por la mañana. Yo había ido al pueblo a buscar harina y azúcar.
La tiendita de don Toño era el único lugar donde podíamos conseguir algo sin tener que ir hasta la ciudad grande, a 50 kilómetros de aquí. Cuando entré, el movimiento estaba diferente. Había más gente de lo normal, y todos callados, mirándome de una forma extraña. «Buenos días», dije, sintiendo el peso de esas miradas. Don Toño vino a atenderme con esa cara de quien quiere decir algo, pero no sabe cómo empezar. «Buenos días, doña Lourdes», respondió, medio desconfiado. «Vine a buscar harina y azúcar». Agarró los paquetes, los puso en el mostrador, pero no cobró. Se quedó mirándome, mordiéndose el labio. «Habla ya, Toño», le dije. «Sé cuándo te estás haciendo el sueco para contarme algo». Suspiró hondo. «Es que pasó gente aquí buscando a una pareja de viejitos. Dijeron que sus papás se habían escapado de casa y que están preocupados. Mostraron una foto, preguntaron si alguien los había visto. Se me heló el corazón». «¿Y qué dijiste?» «Yo no dije nada», respondió bajando la voz. «Pero Cefa, la que ayuda aquí, vio la foto y dijo que los conocía, que los había visto en tu casa cuando pasó por el camino la semana pasada». Sentí que me hervía la sangre. Dijeron que querían, dijeron que los viejitos están enfermos, que necesitan cuidados, que la familia está desesperada. Toño hizo una pausa. «Pero te conozco desde hace tiempo, Lourdes, y sé que no levantas un perro abandonado en la calle sin razón. Si esos viejitos están en tu casa, es porque hay historia detrás». Pagué las compras y salí rápido. De regreso, mi cabeza no paraba. Los hijos los estaban buscando. ¿Pero por qué? Si los habían corrido a la calle, ¿por qué ahora querían encontrarlos? Cuando llegué a casa, Sebastián estaba sentado bajo el árbol de mango, pelando yuca. María lavaba ropa en la tina, tarareando bajito una canción vieja. Yo no quería arruinar esa paz, pero no podía ocultarlo. «Sebastián, María», llamé tratando de mantener la voz firme. «Necesito hablar con ustedes». Los dos vinieron hasta el porche. Por mi tono sabían que no era algo bueno. Les conté lo que había oído en el pueblo. María palideció. Sebastián cerró los ojos, como si esperara esto. «Vienen por nosotros», susurró María con la voz temblándole. «¿Pero por qué? Ellos mismos nos corrieron». Sebastián abrió los ojos despacio. «Yo sé por qué», dijo, amargado. «La casa». «¿Cómo así?», pregunté. Respiró hondo, como quien va a contar algo que le duele hasta el alma. «Hace 2 meses, un hombre apareció por allá queriendo comprar el terreno. Ofreció buen dinero. Mucho dinero. Dijo que iba a construir un mercado en ese lugar, que la región estaba creciendo». María continuó. «Nosotros no quisimos vender. Esa casa era todo lo que teníamos. Fue Sebastián quien la construyó, ladrillo por ladrillo. Ahí nacieron nuestros hijos, nuestros nietos. Dijimos que no». Sebastián apretó los puños. Los muchachos se enfurecieron. Dijeron que éramos tercos, que estábamos desperdiciando una fortuna, que ellos merecían ese dinero porque nos cuidaron toda la vida. Escupió las palabras con rabia. Nos cuidaron, como si fuéramos una carga que ellos cargaban. ¿Y luego?, pregunté, ya intuyendo hacia dónde iba esto. «Luego encontraron la forma», dijo María, secándose las lágrimas. «Dijeron que ya no teníamos capacidad para decidir nada, que estábamos seniles, que era peligroso dejarnos solos. Fueron a un abogado, armaron papeles, nos quitaron el derecho de firmar cualquier cosa». Sebastián completó la voz llena de dolor. «Vendieron la casa sin que nos diéramos cuenta. Se quedaron con el dinero y lo repartieron entre ellos. Cuando lo descubrimos, ya era tarde. La casa ya había sido vendida. Nos dieron una semana para irnos. Sentí una rabia tan grande que tuve ganas de gritar. ¿Y ahora qué quieren con ustedes? Ya agarraron lo que querían». «Debe ser el comprador», dijo Sebastián. «Debe haberse dado cuenta de que la venta no fue legal.
Debe estar exigiendo que firmemos algo, confirmando que nos fuimos por voluntad propia, para no meterlos en problemas a ellos. María me agarró la mano, desesperada. Doña Lourdes, si descubren que estamos aquí, vendrán por nosotros. Inventarán que estamos enfermos, que necesitamos ayuda, y nos llevarán de vuelta para firmar lo que quieran. Y si no firmamos, nos van a internar en un asilo lejos, dijo Sebastián, la voz quebrándose. Dirán que no tenemos juicio, que es peligroso. Ya nos amenazaron con eso antes. Miré a los dos viejitos que solo querían vivir en paz, que solo querían un rinconcito para existir sin hacerle daño a nadie, y de repente entendí que no solo había salvado 2 vidas en el camino, había entrado en una guerra. No se los van a llevar, dije firme. Esta casa es mía, y mientras yo tenga fuerza para hablar, nadie entra aquí sin mi permiso. Pero doña Lourdes, empezó María, no hay peros. Me levanté mirando hacia el camino. Si vienen aquí tendrán que enfrentarme, y yo no le tengo miedo a ningún hijo ingrato. Esa noche ninguno de los 3 durmió bien. Me quedé en el porche vigilando el camino, como si esperara que a cualquier momento apareciera un carro buscando a Sebastián y María. La luna estaba llena, iluminando todo con esa luz blanca y fría. Los grillos cantaban, el viento mecía los árboles, pero yo no lograba relajarme. De madrugada oí un ruido. Salté de un brinco, el corazón a 1000. Era Sebastián. Había salido del cuarto y estaba sentado en el borde del porche mirando a la nada. ¿No puedes dormir?, pregunté, sentándome a su lado. Él negó con la cabeza. Me quedo pensando, empezó despacio. ¿En dónde me equivoqué? ¿Qué hice tan mal para que mis hijos me traten así? Yo no sabía qué responder. No hiciste nada malo, dije al final. El problema no eres tú, son ellos. Pero yo los crié, doña Lourdes, insistió la voz embargada. Si se volvieron así, fue porque no supe enseñar bien. No supe mostrarles lo que es correcto. Sebastián, le sujeté el brazo. Puedes mostrar el camino, pero no puedes obligar a nadie a seguirlo. Cada quien escoge quién quiere ser. Se quedó callado un rato. Solo quería entender, dijo, la voz casi desapareciendo. Solo quería que me vieran y vieran a un padre, no un estorbo. Eso me partió el corazón, porque conocía ese dolor. El dolor de sentir que tu existencia incomoda, que eres una carga. No eres un estorbo, Sebastián, le dije mirándolo a los ojos. Eres un buen hombre que tuvo la mala suerte de criar hijos malos, pero eso no te quita tu valor, no te quita nada de lo que eres. Empezó a llorar, un llanto suave, contenido, de quien ha pasado toda la vida tragándose el dolor, y me quedé ahí a su lado hasta que salió el sol, porque a veces uno no necesita respuestas, solo necesita que alguien se quede. Cuando amaneció, yo ya había tomado una decisión. Si sus hijos venían hasta aquí, tendrían que pasar por encima de mí. Y yo, que había pasado 12 años sin luchar por nada, estaba lista para luchar por esos 2, porque ellos se habían convertido en mi familia, y la familia se protege, aunque el enemigo sea la propia sangre de ellos. El enfrentamiento. Los hijos aparecieron un jueves, poco después del mediodía. Estaba regando la milpa cuando oí el ruido del motor. Miré hacia el camino y vi un carro negro levantando tierra, viniendo despacio hacia mi casa. Se me apretó el estómago al instante. ¡Sebastián! ¡María!, llamé, tratando de mantener la voz firme. ¡Métanse adentro! ¡Ahora! Estaban en el patio. María soltó la tina de ropa mojada y corrió adentro de la casa. Sebastián vino más despacio, apoyado en su bastón, el rostro pálido. ¿Son ellos?, preguntó, la voz temblándole. No sé, pero métanse y quédense adentro. No salgan hasta que yo los llame. El carro se detuvo frente al portón. Eran 2 hombres y 2 mujeres, todos bien vestidos, con ropa limpia, zapatos sin tierra.
Uno de ellos, el mayor, tenía el mismo rostro de Sebastián, solo que más lleno, sin las marcas del sufrimiento. Los 4 bajaron del carro y vinieron al portón. «Buenas tardes», dijo el hombre mayor, forzando una sonrisa. «¿Es usted la dueña de la casa?» «Lo soy», respondí, sin moverme de mi sitio. «¿Y ustedes quiénes son?» «Mi nombre es Evandro», dijo. «Ellos son mis hermanos, Rogelio, Cintia y Aparecida. Estamos buscando a nuestros padres. Nos dijeron que podrían estar aquí. Miré a cada uno de ellos, rostros limpios, manos suaves, gente que nunca había pasado hambre ni dormido a la intemperie, y estaban ahí, buscando a los padres que habían tirado como basura. «¿Y si están?», pregunté cruzándome de brazos. Evandro parpadeó, sorprendido por mi aspereza. «Bueno, son nuestros padres. Están enfermos, necesitan cuidados. Estamos preocupados». «Preocupados», repetí, dejando la palabra flotando en el aire, pesada como plomo. «Porque cuando llegaron aquí, hace 3 semanas, estaban solos, ¿saben? Caminando por el camino, sin rumbo, sin dinero, sin nada, cargando 2 costales de ropa y un bastón hecho de rama seca. El silencio cayó pesado. Evandro se arregló el cuello de la camisa. «Usted no conoce toda la historia», dijo, tratando de mantener la calma. «Hubo un malentendido, una discusión familiar. Esas cosas pasan». «Malentendido», repetí, mi voz saliendo más dura. «¿Así le llaman? ¿A correr a 2 viejitos de su propia casa, darles una semana para que se fueran, ofrecerles 100 pesos y 2 costales de ropa? ¿Eso es malentendido para ustedes?» Cintia, la otra mujer, resopló impaciente. «Usted se está metiendo en asuntos de familia», dijo, ríspida. «No tiene nada que ver con esto». Di un paso al frente. «Sí tiene que ver, porque fueron ustedes quienes los echaron a la calle, y fui yo quien los recogió. Así que ahora a mí me incumbe todo esto». Rogelio, que había estado callado hasta entonces, habló por primera vez. «Mire, no queremos problemas. Solo queremos llevarnos a nuestros padres. Necesitan firmar unos papeles, resolver unos asuntos pendientes. Luego ya veremos qué hacemos con ellos». «Papeles», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Papeles de la casa que vendieron sin su consentimiento, es eso?» El silencio que cayó fue diferente, tenso, peligroso. Evandro entrecerró los ojos. ¿Quién le contó esas mentiras? ¿Mentiras? Me reí, pero sin alegría alguna. Sus padres me contaron la verdad. Me contaron cómo les quitaron el derecho a decidir sobre su propia vida, cómo vendieron la casa que ellos construyeron, cómo se quedaron con el dinero y se lo repartieron entre ustedes. Aparecida dio un paso al frente, el rostro rojo de rabia. «Esa casa era nuestra por derecho. Nosotros los cuidamos toda la vida. Nosotros merecíamos ese dinero». ¿Cuidaron? Mi voz salió casi en un grito. ¿Llaman cuidar a correr a 2 viejitos a la calle? ¿A dejarlos caminando por un camino que no lleva a ningún lado, sabiendo que de noche hace frío, hay bichos, hay peligro? Evandro levantó la mano tratando de calmarme. «Usted está exagerando. Nosotros jamás los dejaríamos morir. Solo necesitábamos tiempo para que entendieran la situación. Entender que estaba temblando de rabia ahora, que son un montón de ingratos, que el amor que les dieron no vale nada, que cuando uno se hace viejo se vuelve un estorbo». Cintia puso los ojos en blanco. «Ay, qué dramática. Están vivos, están bien. Usted los acogió, qué bonito, felicidades. Ahora devuelvan los que nosotros resolvemos nuestros problemas». Algo dentro de mí tronó. «Sus padres no son el problema», dije, la voz saliendo helada. «Ustedes lo son». Rogelio dio un paso amenazante. «Mire aquí, vieja, no queremos broncas,
Pero si es necesario, llamamos a la policía. Nuestros padres están enfermos. Usted los está reteniendo aquí contra su voluntad. Eso es un delito. Me reí en su cara. Pues llame a la policía. Y yo les cuento todo. Les cuento cómo vendieron la casa ilegalmente. Les cuento cómo echaron a 2 ancianos. Les cuento cómo los dejaron a su suerte. Y ahí vemos quién termina en la cárcel. Evandro frunció el ceño. «¿Usted no tiene pruebas de nada?» «No». Crucé los brazos. «Tengo su testimonio. Tengo la ropa vieja que traían puesta cuando llegaron. Tengo los 2 costales que les dieron. Y tengo, sobre todo, la conciencia tranquila. Ustedes la tienen». El silencio regresó. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la casa. Sebastián apareció en el umbral, apoyado en su bastón. Su rostro estaba más blanco que tela de costal, pero estaba de pie, firme. «Se pueden ir», dijo, la voz temblándole pero clara. «Yo no voy con ustedes». Evandro se giró hacia él. «Papá, no hagas eso. Regresa a casa. Platicamos. Lo arreglamos todo». «¿Qué casa?», preguntó Sebastián, los ojos llorosos. «La vendieron. Se quedaron con el dinero y lo gastaron. No quedó nada. Ni casa, ni respeto, ni amor». María apareció detrás de él, agarrando el brazo de su marido. «Nosotros no regresamos», dijo firme. «Aquí nos tratan como gente, no como carga». Aparecida soltó una risa amarga. «¿Tratados como gente? Están viviendo de gorra, de esta vieja que ni conocen». «Esa vieja tiene nombre», dije, la voz tajante. «Y esa vieja acogió a sus padres cuando ustedes los echaron al hoyo. Así que respete, que yo no tengo paciencia». Evandro intentó un último argumento. «Papá, sin su firma y la de mamá, la venta de la casa no es válida. El comprador nos está amenazando con demandarnos. Podemos perderlo todo». Sebastián miró a su hijo mayor. Una mirada larga, pesada, llena de todo lo que no se dijo en 53 años. «Bueno», dijo, despacio, «ahora saben lo que es perderlo todo». Evandro abrió la boca, pero no salió nada. Rogelio golpeó el portón con el puño. «Se van a arrepentir. Ya verán. Vamos a resolver esto en los tribunales». «Pues resuelvan», dije. «Pero mientras tanto, mis portones están cerrados, y si vuelven aquí sin orden judicial, llamo a la policía. Y les cuento todo lo que hicieron». Cintia escupió en el suelo. «Ustedes se merecen el uno al otro, un montón de viejos inútiles». Fue la gota que derramó el vaso. «Ságanse de aquí», grité, abriendo el portón y dando un paso adelante. «Ságanse ahora, antes de que haga algo de lo que me vaya a arrepentir». Retrocedieron, asustados. Nunca debieron haber visto a una mujer pequeña, de 52 años, con tanta furia en los ojos. Se metieron rápido al carro. Evandro todavía intentó decir algo, pero Rogelio ya había prendido el motor. El carro salió levantando tierra, tocando la bocina, perdiéndose por el camino. Cuando el ruido del motor se desvaneció por completo, mis piernas flaquearon. Sebastián y María vinieron hacia mí. Los 3 nos quedamos ahí, parados, temblando. «Gracias», dijo Sebastián. Susurró. «Gracias por quedarse de nuestro lado». Yo le tomé la mano. «Yo siempre voy a estar aquí», le respondí. «Ustedes son mi familia ahora». Y ahí, en ese camino polvoso, bajo el solazo del mediodía, nos dimos un abrazo. 3 almas que la vida había golpeado, 3 personas que habían encontrado, la una en la otra, un lugar al que pertenecer. Esa noche, después de cenar y sentarnos en el porche a tomar nuestro café, María me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Doña Lourdes, usted se enfrentó a nuestros hijos por nosotros. Arriesgó su paz, su tranquilidad. ¿Por qué?». Tardé en contestar. Miré el cielo lleno de estrellas, el viento meciendo los árboles, el camino vacío donde todo había comenzado. «Porque a mí también me dejaron a la deriva», dije, despacio.
Cuando Ademir se fue, el mundo siguió girando. La gente siguió su vida y yo me quedé sola, invisible, como si ya no existiera. Hice una pausa, sintiendo como el dolor viejo me apretaba el pecho. Ustedes me hicieron existir de nuevo, continué. Me hicieron recordar que todavía sirvo para algo, que mi vida todavía tiene sentido. Sebastián me agarró la mano. Usted nos salvó la vida, doña Lourdes, negué con la cabeza. No, respondí con la voz quebrada. Nos salvamos entre nosotros. Y era verdad, porque a veces el rescate no llega desde arriba, llega de un portón que se abre, de una mano que se extiende, de alguien que elige quedarse cuando todos los demás se van. Nuevas raíces en tierra conocida. Las semanas siguientes al altercado fueron raras. Yo esperaba que los hijos volvieran, con abogado, con la policía, con alguna orden judicial diciendo que Sebastián y María tenían que irse. Estaba siempre vigilante al camino, tensa, lista para volver a pelear si era necesario. Pero nadie apareció. Su silencio fue peor que cualquier amenaza, porque uno nunca sabe si es resignación o si solo es la calma antes de la tormenta. Sebastián se puso más callado. Pasaba horas sentado bajo el gran mango, mirando el camino, perdido en sus pensamientos. A veces lo veía secándose los ojos con el dorso de la mano, fingiendo que era sudor. María intentaba mantener la rutina. Cocinaba, limpiaba, cuidaba el huerto, pero en las noches se escuchaba cómo lloraba bajito en su cuarto, ese llanto contenido, ahogado en la almohada, de quien siente pena por su propio dolor. Un mes después del enfrentamiento, una mañana de sábado, estaba en la cocina preparando el café cuando escuché a Sebastián gritar. Dejé todo y corrí al patio. Estaba tirado cerca del gallinero, con la mano apretándose el pecho, el rostro retorcido de dolor. «¡Sebastián!», grité corriendo hacia él. «¿Qué te pasa? ¿Qué sientes?» «El pecho», gimió con la voz fallando. «Me duele. No puedo respirar». María apareció corriendo, desesperada. Dios mío, le está dando un infarto». Mi corazón se disparó. Estábamos a 50 kilómetros del pueblo. No había hospital, no había doctor, no había ambulancia. Solo estábamos yo, una vieja de 52 años que no sabía nada de medicina y 2 personas que dependían de mí. «María, trae agua», ordené, tratando de mantener la calma. «Sebastián, mírame». «Respira despacio, despacio». Ella corrió adentro y volvió con un vaso de agua. Ayudé a Sebastián a beber, sosteniendo su cabeza. Estaba helado, sudando frío, temblando. «Tenemos que llevarlo al hospital», dijo María con la voz histérica. Se va a morir aquí». Pensé rápido. Mi vieja camioneta estaba en la cochera. Hacía meses que no la usaba, desde que el camino en mal estado me había dañado la rodilla y había renunciado a conducir largas distancias. Pero no había opción. «Ayúdame a levantarlo», le dije. Juntas, María y yo logramos levantar a Sebastián. Apenas se sostenía en pie, apoyando todo su peso en nosotras. Lo pusimos en el asiento de atrás de la camioneta, acostado. María se metió también, sosteniendo la cabeza de su marido en su regazo. Encendí el motor, tosió 3 veces antes de arrancar. Mi mano temblaba en el volante. «¡Aguanta, Sebastián!», le dije pisándole al acelerador. «¡Aguanta, que llegamos!». El camino estaba horrible. Hoyos, piedras, curvas cerradas. Cada sacudida hacía que Sebastián gimiera de dolor. María lloraba sin parar, rezando en voz baja, suplicándole a Dios que no se llevara a su esposo. Yo manejé como nunca en mi vida. 50 kilómetros en camino de tierra, levantando polvo, esquivando baches, acelerando en las rectas. A mi rodilla le palpitaba el dolor. Mis manos sudaban en el volante. Pero no me detuve. Cuando por fin llegamos al hospital del pueblo, grité pidiendo ayuda antes de apagar el motor. Vinieron 2 enfermeros con una camilla.
Pusieron a Sebastián en ella y se lo llevaron corriendo para adentro. María iba detrás, agarrándole la mano, repitiendo: «No me dejes, no me dejes, no me dejes». Estacioné la camioneta como pude y corrí tras ellos. En la recepción, una chica con cara de cansada me hizo un montón de preguntas. Nombre, edad, domicilio, seguro médico. Le contesté todo lo que sabía, inventé lo que no sabía. Firmé papeles sin leer, dije que yo era la responsable de él, mentí que era familia. «¿Usted es su hija?», me preguntó ella desconfiada. «Soy lo que él necesita que yo sea», le respondí, seca. «Ahora dígame dónde está». Ella me señaló la puerta del pasillo. María estaba sentada en una silla de plástico, las manos en la cara, rezando. Me senté a su lado y le tomé la mano. Nos quedamos ahí, horas, sin comer, sin beber, solo esperando. El doctor apareció casi al caer la tarde. Era un hombre joven, de lentes, con esa cara de agotamiento de quien trabaja demasiado. «¿Usted es familiar?», me preguntó. «Sí», volví a mentir. Miró su portapapeles. «Su Sebastián tuvo un principio de infarto. Logramos estabilizarlo, pero va a necesitar quedarse hospitalizado unos días». Hizo una pausa. «Está muy débil, desnutrido, deshidratado, con la presión descontrolada. ¿Cuánto tiempo hace que no visita al doctor?». Miré a María. Ella bajó la cabeza, apenada. «Hace mucho», respondí. Nosotros, no teníamos cómo». El doctor suspiró. «Pues ahora tienen. Le voy a mandar a hacer unos estudios, unos medicamentos. Va a necesitar seguimiento. Y usted también», dijo mirando a María. «La presión alta no controlada puede matar». Le di las gracias y él se fue. María se derrumbó sobre mi hombro llorando. «No quiero perderlo», sollozó. «No aguanto perderlo, doña Lourdes. Es lo único que me queda en este mundo». La abracé fuerte. «No lo vas a perder», le prometí. «Él es fuerte, él aguanta». Y recé para no estar mintiendo. Sebastián estuvo hospitalizado 5 días. Todos los días íbamos María y yo al hospital. Yo manejaba, aunque la rodilla me doliera, aunque estuviera cansada. María llevaba comida que ella misma hacía: caldo de pollo, atole, pan casero. Los enfermeros se quejaban, decían que había comida del hospital, pero ella insistía. «La comida hecha con amor cura mejor», decía, terca. Al tercer día, Sebastián ya estaba mejor. Todavía débil, pero ya podía sentarse en la cama, conversar. Cuando entramos al cuarto, él sonrió. Una sonrisa cansada, pero sincera. «Pensé que iba a morir sin despedirme», dijo, con la voz ronca. María le tomó la mano, llorando de alivio. «No digas tonterías. Vas a vivir más que yo, viejo tercos». Él se rió, pero la risa se convirtió en tos. Cuando María salió a buscar agua, Sebastián me llamó. «Doña Lourdes», empezó, serio. «Si yo no hubiera llegado a tiempo, si me hubiera muerto ahí en su patio, usted sabe que no sería su culpa, ¿verdad?». «No se muere nada», le dije, arreglándole la sábana. «Usted va a salir de aquí y va a vivir otros 50 años para darme lata». «Doña Lourdes», insistió, «escúcheme bien. Usted nos salvó 2 veces. Primero cuando abrió el portón, ahora cuando me trajo al hospital. Nunca vamos a poder pagar esto». Me senté al borde de la cama. «Sebastián, yo no quiero pago. Yo quiero que ustedes vivan. Ustedes son...». Dudé, buscando las palabras correctas. «Ustedes son la familia que yo nunca tuve. La casa que ustedes llenan de vida es la misma casa que me estaba matando de soledad, así que deje de hablar de deudas. Estamos a mano». Me apretó la mano, los ojos llenos de agua. «Toda mi vida pensé que la familia era la sangre», dijo, «pero aprendí que no. La familia es quien se queda cuando todos los demás se van». No pude responder. La emoción me apretó la garganta.
María regresó con el agua y cambiamos de tema, pero esa plática se quedó resonando en mí. Al quinto día, Sebastián recibió el alta. El doctor le dio una lista larguísima de medicinas, indicaciones, citas de seguimiento. Yo anoté todo, gasté casi todo el dinero que tenía guardado, pero no me importó. Regresamos a casa al caer la tarde. El cielo estaba naranja, dorado, hermoso. El camino parecía menos hostil, como si supiera que habíamos vencido una batalla más. Cuando llegamos, ayudé a Sebastián a bajar de la camioneta. Miró la casa, esa casa sencilla de adobe, con patio de tierra y el mango viejo en el centro, y sonrió. Nunca pensé que me daría tanta alegría ver una casa que ni siquiera es mía, dijo. Sí es, le respondí. Es suya ahora. Esa noche, después de que Sebastián se durmió, María y yo nos quedamos en el porche. El aire estaba fresco, los grillos cantaban y por primera vez en semanas sentí que podíamos respirar. Doña Lourdes, dijo María mirando el cielo, cuando mis hijos me corrieron, creí que mi vida había terminado. Creí que ya no tenía sentido vivir. Lo sé, respondí. Pero ahora, continuó con la voz entrecortada, ahora me levanto y tengo un motivo para levantarme. Tengo un hogar donde soy bienvenida. Tengo alguien a quien le importa si estoy viva o muerta. Se giró hacia mí, el rostro mojado de lágrimas. Usted me devolvió mi vida. Negué con la cabeza. Tú también me devolviste la mía, y era cierto, porque llevaba 12 años solo existiendo. Me levantaba, comía, dormía, repetía. No había razón, no había alegría, no había nada más que el peso de seguir respirando. Pero Sebastián y María me habían devuelto algo que creí que había muerto con Ademir, propósito. 2 meses después, una mañana de domingo, estaba barriendo el frente de la casa cuando vi un carro subiendo por el camino. Todo mi cuerpo se tensó. Pensé que eran los hijos de nuevo, volviendo a causar problemas. Pero cuando el carro se detuvo, quien bajó fue Evandro. Solo. Se acercó despacio al portón, las manos en los bolsillos, la cabeza baja. Doña Lourdes, dijo con voz cansada. ¿Puedo hablar con usted? Crucé los brazos. Habla. Respiró profundo. Yo vine a pedir perdón. Eso me tomó por sorpresa. ¿Perdón? Sí. Me miró y por primera vez vi algo en sus ojos que parecía sincero. Yo lo arruiné todo. Fui ambicioso, egoísta. Convencí a mis hermanos a vender la casa, a sacar a mis padres de ahí, y casi mato a mi padre. Hizo una pausa, secándose los ojos. Cuando supe que se había sentido mal, que casi muere, entendí lo que hice. Caí en la cuenta de que estaba repitiendo lo mismo que siempre critiqué: poner el dinero por delante de la gente. No dije nada, solo esperé. Mis hermanos no quieren saber nada, continuó. Creen que mis padres son los equivocados. Pero yo no aguanto más. No aguanto verme al espejo y ver en lo que me convertí. Miró la casa. ¿Será que puedo hablar con ellos? Dudé. Miré hacia atrás y vi a Sebastián en la ventana observando. Nuestros ojos se encontraron. Él asintió con la cabeza, despacio. Abrí el portón. Pasa, pero si haces algo que los lastime, te voy a sacar a la fuerza. Lo sé, dijo entrando. Sebastián estaba sentado en la sala cuando Evandro entró. Los dos se miraron. Un silencio pesado, lleno de cosas no dichas. Evandro se arrodilló. Padre, empezó con la voz quebrándose. Perdóneme, por el amor de Dios, perdóneme. Sebastián no dijo nada por un largo rato. Solo miró a su hijo, ese hijo que había criado, al que le había enseñado a caminar, a hablar, a ser hombre. Evandro, dijo al fin, te perdono, pero no lo olvido. Lo sé, padre, lo sé. Evandro lloraba ahora, sin pena. Solo quería que supiera que me arrepiento, que cargaré con esto el resto de mi vida. María apareció en la puerta.
Cuando vio al hijo arrodillado, su expresión se suavizó. «Levántate de ahí, muchacho», dijo con la voz temblando. «Levántate». Evandro se puso de pie y María lo abrazó. Los dos lloraron juntos, un llanto que venía de lo más profundo, de años de resentimiento, de orgullo herido, de amor que había sido pisoteado, pero no había muerto del todo. Salí, dejándolos solos. Me quedé en el porche mirando el mismo camino donde todo había comenzado. Evandro se quedó una hora. Cuando salió, tenía el rostro rojo, hinchado de tanto llorar. Antes de irse, se acercó a mí. «Doña Lourdes», me dijo, «gracias por cuidarlos, por hacer lo que yo debía hacer». «No lo hice por ti», le respondí. «Lo hice por ellos». «Lo sé». Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. «Esto es el dinero de la venta de la casa, la parte que les toca. Se lo devuelvo. No es mucho, pero es lo mínimo que puedo hacer». Tomé el sobre pesado. «Se van a quedar aquí», le dije, «pero esto va a ayudar con las medicinas, las consultas». «Lo sé». Miró la casa una vez más. «Si necesitan algo, cualquier cosa, usted me llama». Dejó un papel con su teléfono y se fue. Regresé adentro y le entregué el sobre a Sebastián. Lo miró, pero no lo abrió. «No lo quiero», dijo él. «Sebastián, es suyo», insistí. «No». Me lo regresó. «Úsalo para arreglar la casa, comprar comida, pagar la luz. Lo que sobre, lo repartimos. Pero yo no voy a guardar este dinero como si fuera mío. Esta casa es nuestra, este dinero también». Miré a María. Ella asintió con la cabeza, y así fue como nos volvimos familia de verdad, no por sangre, no por papeles, sino por elección. 6 meses después del día en que encontré a Sebastián y María en el camino, la vida había cambiado por completo. La casa estaba remodelada, pintada con techo nuevo, ventanas que cerraban bien. El huerto estaba más grande, produciendo tomate, lechuga, col rizada. Las gallinas habían aumentado. Ahora eran 15, poniendo huevo todos los días. Sebastián había subido unos kilos. Había recuperado color en el rostro. Todavía cojeaba por lo de la rodilla, pero ya no usaba ese bastón de rama seca. Había comprado uno de verdad, de buena madera, que yo le regalé de cumpleaños. María tarareaba mientras cocinaba. Había vuelto a sonreír, esa sonrisa tímida pero genuina, de quien había reencontrado la alegría de estar viva, y yo había dejado de sentirme invisible. Una mañana de sábado me levanté temprano y salí a barrer el frente de la casa. El sol estaba saliendo, pintando el cielo de rosa y naranja. El camino estaba vacío, tranquilo. Miré ese camino y pensé en todo lo que había pasado. Si yo no me hubiera detenido a barrer ese día, si no hubiera abierto el portón, si hubiera dejado que aquellos 2 viejitos siguieran caminando, ellos estarían muertos y yo estaría muerta en vida. «Buenos días», dijo María, apareciendo con 2 tazas de café. «Pensé en hacerte compañía». Nos sentamos en el escalón del porche, tomando café, viendo el amanecer. «¿Sabes?», dije despacio, «hace 12 años que mi marido falleció. 12 años que vivo en esta casa, sola. Y hoy es la primera vez que me levanto y no siento ese peso en el pecho». María me miró. «¿Por qué?». «Porque ahora sé para qué estoy viva», respondí. «No es para sufrir. No es para cargar el pasado, es para esto, para nosotros, para esta familia medio loca que el destino juntó». María sonrió y recargó su cabeza en mi hombro. «Familia rara, pero verdadera». Sebastián apareció, bostezando, rascándose la cabeza. «Ustedes 2 se levantaron temprano», refunfuñó, pero estaba sonriendo. «Ven acá, viejo terco», dijo María. «Siéntate aquí con nosotras». Él se sentó del otro lado de ella y los 3 nos quedamos ahí, en silencio, viendo el día clarear.
Y entendí, finalmente, que familia no es quien te cría, es quien te elige y a quien tú eliges de vuelta. Es quien se queda cuando el camino se pone difícil, es quien reparte el pan cuando solo queda un pedazo, es quien te sostiene la mano cuando el mundo se derrumba. Miré esa carretera polvorienta, la misma que había traído a Sebastián y a María hasta mí, y di las gracias. Agradecí por haber dejado de barrer, por haber hecho la pregunta correcta, por haber abierto el portón, porque a veces uno salva a alguien, y al final descubre que quien se salvó fue uno mismo. La vida siguió. Los días se repitieron, pero ahora eran días completos, de risa, de plática, de pleitos tontos por el condimento en la comida, de noches en el porche, contando historias, de mañanas compartiendo café. Evandro volvió algunas veces, nunca se quedaba mucho, pero traía medicinas, preguntaba cómo estábamos, intentaba arreglar lo que se había roto. Los otros hermanos nunca más aparecieron, y está bien, porque habíamos construido algo nuevo, algo que no dependía de la sangre ni de la obligación, una familia hecha de elección, de perdón, de segundas oportunidades, y cada vez que barría el frente de la casa y miraba hacia el camino, recordaba que el camino no lleva a ningún lado, a no ser que uno elija hacer de él un sendero, y que a veces el mejor destino es aquel que no planeamos, es aquel que toca a la puerta, y que uno, por un milagro de valentía, decide dejar entrar. Me desperté con el olor a pan de elote, maíz, asándose en el horno. Era sábado, día de tianguis o mercado, en el pueblo, y María siempre se levantaba antes del amanecer para preparar los antojitos que vendíamos en el puesto. En los últimos 2 años, aquello se había convertido en nuestro pequeño ingreso. Pasteles, panes, galletas, mermeladas. Nada muy grande, pero suficiente para ayudar con los gastos y darle a María un orgullo que veía brillar en sus ojos cada vez que alguien elogiaba la comida. Me levanté despacio, crujiendo las coyunturas. 55 años ya no eran broma. Me puse las sandalias y fui a la cocina. María estaba allí, el delantal amarrado a la cintura, el pelo recogido en un moño, batiendo la masa con ese cuidado de quien hace arte, no comida. La cocina estaba caliente, fragante, viva, tan diferente de aquella cocina silenciosa y fría de hace 3 años, cuando cocinaba solo, para no morirme de hambre. «Buenos días», dije, recargándome en el marco de la puerta. Ella se giró y sonrió. Esa sonrisa que había regresado poco a poco, tímida al principio, pero ahora abierta, verdadera. «Buenos días, Lourdes. ¿Durmió bien?» Todavía me causaba extrañeza que me llamara solo Lourdes, sin el doña al frente. Había insistido tanto en que dejara eso, diciéndole que éramos familia y la familia no usa títulos. Le tomó meses acostumbrarse. «Dormí», respondí, sirviéndome café. «Soñé con Ademir. Hacía tiempo que no soñaba con él». María dejó de batir la masa por un instante. «¿Sueño bueno o malo?» «Bueno», dije, sentándome a la mesa. Él estaba sentado debajo del árbol de mango, sonriendo. No dijo nada. Solo asintió, como diciendo que todo estaba bien, que él lo aprobaba. ¿Aprobaba qué? «Esto todo», respondí haciendo un gesto vago con la mano. «Ustedes, la casa llena, la vida que construimos». María volvió a batir la masa, pero vi sus ojos brillar. «Su Ademir debía ser un buen hombre», dijo bajito. «Lo era», concordé, «pero éramos solo él y yo. Nunca tuvimos hijos. Nunca tuvimos este bonito desorden que hay ahora». Como si nos hubiera escuchado, Sebastián apareció en la cocina, tambaleándose, todavía medio dormido. En los últimos años había mejorado bastante. La medicación controlada, la comida regular, el sosiego, todo había ayudado. Aún había días malos, cuando le dolía mucho la rodilla o el corazón le daba sus avisos, pero en general estaba bien, más robusto, más fuerte,
más vivo. ¿Dónde está mi café? Refunfuñó, fingiendo mal humor. Está ahí en la mesa, viejo flojo, respondió María, pero estaba sonriendo. Y ya te dije que no duermas hasta tarde. Tenemos que salir temprano para agarrar buen lugar en el tianguis. Ya voy, dijo sirviéndose. Pero primero necesito tomar un café en paz sin que nadie me apure. Me reí. Esas picardías matutinas se habían vuelto parte de la rutina. Al principio me preocupaba pensando que se estaban peleando de verdad. Luego entendí que era solo su manera de demostrar afecto. 56 años de matrimonio crean un lenguaje propio. Tomamos café juntos, como siempre. María iba enumerando lo que necesitábamos llevar al tianguis. 3 panes de elote, 2 de harina de maíz, 5 panes, 2 docenas de galletas de almidón, polvillo, frascos de mermelada de guayaba. Sebastián anotaba todo en un cuadernito gastado, calculando mentalmente cuánto podíamos ganar. Si vendemos todo, alcanza para comprar ese ventilador nuevo, dijo, esperanzado. Y sobra para comprar tela, añadió María. Quiero hacer un zárape nuevo para el cuarto de Lourdes. No es necesario, protesté, pero sin mucha convicción. Sabía que era inútil. María tenía esa maña de hacerme cosas, bordados, tejido, costura. Decía que era para corresponder todo lo que yo había hecho. Yo decía que no necesitaba corresponder nada, que ya estábamos a mano. Pero ella seguía de todos modos. Terminamos el café y empezamos a prepararnos para el tianguis. Yo agarré la camioneta, la misma de siempre, vieja pero funcionando, terca igual que su dueña, y acomodamos todo en el asiento de atrás. María se sentó adelante conmigo, Sebastián atrás, y bajamos por el camino polvoriento rumbo al pueblo. El tianguis era pequeño, unas 20 carpas, puestos, nada más, pero era el punto de reunión de toda la gente de la región. Gente que vivía a kilómetros de distancia venía allí cada sábado a vender, comprar, platicar, ponerse al corriente con los chismes. Cuando llegamos, doña Sida ya estaba montando su puesto de verduras. «Óyeme, Lourdes, María, Sebastián», gritó saludando. «¿Trajeron pan de elote hoy?» «3», respondió María orgullosa. «Entonces sepárate uno para mí que te lo pago ahorita». Mientras montábamos nuestro puesto, una mesa de madera vieja cubierta con un mantel de plástico floreado, otras personas fueron llegando. Don C., que vendía gallinas de rancho, doña Irene, con sus paños de cocina bordados, Juanito, el muchacho que vendía gorditas de harina, tapioca. Todos nos saludaban, no con esa educación fría de quien no conoce, sino con ese cariño de quien ha visto nuestra historia, de quien sabía de dónde veníamos, porque en los últimos 3 años nuestra historia se había regado por la región. La historia de la viuda que acogió a una pareja de viejos abandonados. La historia de los hijos que vendieron la casa de sus padres. La historia del rescate, del nuevo comienzo, de la familia que se formó en lo improbable. Al principio me incomodaban los comentarios, las preguntas, pero luego entendí que nuestra historia daba esperanza a quienes también estaban solos, también estaban sufriendo, también sentían que ya no había remedio, y eso era bueno. La mañana pasó rápido. Vendimos casi todo. María se puso radiante cuando se vendió el último pan de elote, comprado por la maestra de la escuela que siempre elogiaba la receta. A mitad de la mañana apareció Evandro. Venía cada mes ahora. Traía despensa, medicinas, algo de dinero. Al principio, Sebastián no aceptaba. Decía que no quería nada de sus hijos, pero con el tiempo se fue suavizando. No porque lo necesitáramos, nos las arreglábamos bien, sino porque vio que Evandro estaba intentándolo de verdad. Los otros 3 hijos nunca más dieron señales de vida. Cintia se había mudado a Ciudad de México, o un lugar grande como CDMX o Monterrey, para darle peso.
Rogelio y Aparecida vivían en la misma ciudad, pero nunca buscaron a sus padres. Sebastián decía que ya había hecho las paces con eso, que había aprendido que no se puede obligar a nadie a amar. «Papá, mamá», saludó Evandro, tímido como siempre. «Doña Lourdes». «Hola, hijo», dijo María, y vi la emoción en su rostro. Por más que doliera, por más que costara, ella todavía amaba a ese hombre. Él seguía siendo su hijo. Evandro nos ayudó a guardar las cosas, a cargar las cajas vacías de vuelta a la camioneta. Conversamos sobre cosas triviales, el clima, la cosecha, la salud. Antes de irse, llamó a Sebastián a un lado. Me quedé de lejos, pero vi cuando le entregó un sobre a su padre. Vi a Sebastián dudar y luego aceptar. Vi a los dos abrazarse, rápido, medio incómodos, pero sincero. Cuando Evandro se fue, Sebastián se acercó a María y a mí. «Se va a casar», dijo con la voz extraña. «¿Qué?» María abrió mucho los ojos. «Conoció a una muchacha, lleva 1 año de noviazgo, se casa el mes entrante y...» Sebastián tragó saliva. «Y quiere que nosotros vayamos». El silencio cayó pesado. «No sé si pueda», susurró María. «No sé si pueda sentarme en una fiesta, sonreír, fingir que todo está bien». «Él no quiere que finjas», dijo Sebastián. «Él quiere que estés allí. Eso es todo». María me miró, los ojos llenos de duda. «¿Qué opinas, Lourdes?» Respiré profundo. «Creo que el perdón es un proceso. No sucede de golpe, sucede poco a poco, en pequeñas elecciones». Hice una pausa, y creo que ir a su boda es una de esas elecciones. María se quedó callada todo el camino de vuelta a casa. Esa noche, después de cenar y que Sebastián se fue a dormir, ella y yo nos quedamos en el porche. La noche estaba hermosa, llena de estrellas, con ese viento fresco que anunciaba lluvia. «Lourdes», dijo ella, después de un largo silencio. «¿Crees que soy débil por querer perdonar a mi hijo?» «No», respondí. «Creo que eres humana. Pero después de todo lo que hizo...» «Justamente por eso», la interrumpí. «Porque hizo todo eso y aún así tú logras verlo y ver a tu hijo. Eso no es debilidad, es lo más fuerte que existe». María se secó las lágrimas. «No quiero ir sola». «No irás», prometí. «Yo voy contigo». El día de la boda nos arreglamos con lo que teníamos mejor. Yo me puse el vestido azul que había comprado para ir a la misa de los 7 días de Ademir y nunca más había usado. María me cosió un vestido nuevo, sencillo pero bonito. Sebastián pasó toda la tarde intentando arreglar su traje viejo, que ya no le cerraba bien en la panza. La fiesta era en la ciudad, en un salón rentado. Cuando llegamos, había mucha gente que no conocíamos. Gente bien vestida, perfumada, riendo fuerte. Sebastián y María se quedaron paralizados en la entrada. Vi el miedo en sus ojos, miedo de no pertenecer, miedo de ser juzgados, miedo de que alguien mirara y viera exactamente lo que eran. 2 viejos pobres, de ropa sencilla, que habían sido expulsados por sus propios hijos. «Vamos», dije, sujetando el brazo de María. Con la frente en alto. Entramos juntos. Evandro nos vio al instante. Vino corriendo, el rostro iluminado. «¡Vinieron!», dijo emocionado. Creí que no vendrían». «Casi no venimos», dijo Sebastián honesto. «Pero aquí estamos». Evandro nos llevó a la mesa principal. La gente se volteó a mirar. Comenzaron los murmullos. Pero Evandro no prestó atención. Presentó a la novia. Una muchacha bonita, simpática, que abrazó a María como si la conociera de siempre. «¿Usted es la mamá de Evandro?», preguntó ella. «Habla tanto de usted». María no supo qué responder. Miró a su hijo, confundida. Evandro sonrió, medio apenado. Se lo conté. Le conté todo. Lo que hice, lo que pasó.
Y le conté cómo usted y papá me enseñaron lo que es el perdón de verdad. La fiesta fue bonita. Hubo comida, música, baile. Sebastián y María se quedaron en la mesa toda la noche, callados, observando. Pero vi cuando María sonrió viendo a su hijo bailar con la novia. Vi cuando Sebastián se limpió los ojos, fingiendo que era una mota de polvo. Al final de la noche, cuando nos íbamos, Evandro vino a despedirse. «Mamá», dijo, tomándole la mano, «sé que nunca podré arreglar lo que rompí, pero pasaré el resto de mi vida intentando ser el hijo que usted merecía». María lo abrazó. Un abrazo largo, apretado, empapado de lágrimas. «Ya lo eres», susurró. «Solo por estar intentándolo, ya lo eres». Regresamos a casa en silencio, un silencio bueno, lleno de cosas que no necesitaban decirse. Cuando llegamos, la casa estaba oscura, quieta, esperándonos. Prendimos las luces, nos quitamos la ropa de fiesta, volvimos a ser quienes éramos. Y era bueno volver a casa y saber que era nuestra, que nadie podía quitárnosla. Nos sentamos en el porche, los tres, tomando té de hierbabuena que María preparó. «¿Sabes?», dijo Sebastián mirando al cielo. «Cuando nos corrieron de casa, pensé que mi vida había terminado. Pensé que ya no había nada más para mí en este mundo». «Yo también», coincidió María. «Pero ahora», continuó él, «ahora veo que la vida no había terminado. Solo había cambiado de domicilio». Sonreí. «¿Y qué domicilio, eh? Camino de tierra, casa de adobe o tapial, árbol de mango viejo y el mejor domicilio del mundo», dijo María, sonriendo también. Nos quedamos ahí hasta tarde, conversando, recordando el día en que nos conocimos, el día del enfrentamiento con los hijos, el día en que Sebastián casi muere, el día en que decidimos vender antojitos en el tianguis. Pequeños días que habían construido una vida. Cuando finalmente fuimos a dormir, me detuve en la puerta de mi cuarto y miré la casa. La casa que había sido una tumba por 12 años, ahora estaba llena de vida, de ruido, de amor. Y entendí que había tomado la decisión correcta ese día, hace 3 años, cuando dejé de barrer y miré hacia el camino. Porque abrir ese portón no solo había salvado a Sebastián y a María, me había salvado a mí también. 2 años después, 5 años desde el día del encuentro en el camino, recibí una noticia que lo cambió todo de nuevo. Evandro apareció una tarde de domingo sin avisar, pero esta vez no estaba solo. Traía a su esposa y en sus brazos un bebé. «Mamá, papá, doña Lourdes», dijo emocionado, «quiero presentarles al nieto de ustedes. Su nombre es Sebastián Lourdes». María se derrumbó allí mismo. Lloró tanto que pensé que se iba a deshidratar. Tomó al bebé en brazos, con ese cuidado de quien sostiene algo sagrado, y se quedó mirándolo como si no creyera que aquello era real. Sebastián no dijo nada. Solo se sentó, miró a su nietito, y dejó que las lágrimas corrieran libres. Y yo sentí como mi corazón se desbordaba, porque aquello era más que un bebé. Era la prueba de que la vida sigue, que incluso después del dolor, del rechazo, del abandono, todavía es posible empezar de nuevo. Evandro me miró. «Doña Lourdes, queríamos pedirle algo. ¿Usted acepta ser la madrina de él?» Me quedé muda. «¿Yo? Pero yo no soy nada del niño. Usted lo es todo», me interrumpió. «Si no fuera por usted, mis padres estarían muertos. Y yo estaría vivo, pero vacío. Usted salvó a mi familia, y ahora usted es parte de ella». Acepté, claro que sí. ¿Cómo podría negarme? Ese día, sentados en la terraza, con el bebé dormido en brazos de María, Sebastián roncando en la silla, Evandro y su esposa tomando café, miré a mi alrededor y vi lo que habíamos construido. Una familia. No perfecta, no tradicional, no como dicen los libros que debe ser, pero nuestra.
verdadera, forjada en dolor, pero sellada en amor. El camino de tierra frente a mí estaba vacío, como siempre. Pero ahora sabía que no era solo un sendero, era un puente entre el pasado y el futuro, entre la soledad y el sentido de pertenencia, entre el dolor y la sanación. Y cada vez que barría el frente de la casa, cada vez que miraba ese camino, yo daba las gracias. Daba gracias por haberme detenido, por haber preguntado, por haber abierto el portón, porque la vida, aprendí, está hecha de pequeñas decisiones. Y a veces, una decisión pequeña, una pregunta, un gesto, una puerta que se abre, puede cambiarlo todo. Puede salvar una vida, puede construir una familia, puede transformar una casa vacía en un hogar lleno de amor. Miré al cielo que ya oscurecía y pensé en Ademir, pensé que él estaría orgulloso, que él lo entendería, que sabría que no lo había olvidado, solo había aprendido a vivir de nuevo. Y vivir, lo descubrí, no es traicionar a los muertos, es honrar el regalo que ellos nos dejaron, el regalo de estar viva, de poder amar, de poder elegir cada día, ser puente para quien está perdido. María me llamó para pasar. La cena estaba lista. Le di una última mirada al camino, ahora oscuro, quieto, y entré. A mi casa, a mi familia, a mi vida. Una vida que casi había terminado en ese camino, pero que, por un milagro de valentía y empatía, también había comenzado de nuevo en él. La familia no es quien te cría, es quien te elige cuando todos los demás se rinden. Es quien se queda cuando el camino se pone difícil. Es quien transforma el abandono en acogida y la soledad en hogar.